es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Estas son las novedades. Stiglitz destacó el rol de la ciencia, del Estado y de la inversión social para afrontar la pandemia. Alberto Fernández: esta vez los acreedores son los que están pagando el ajuste, no la gente. Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y en el mundo. PESE pidió consensuar política de distribución del ingreso para evitar una nueva crisis financiera. Un proyecto universitario propone optimizar el sistema de monitoreo ante situaciones de violencia. Lo detienen con más de 2 kilos de cocaína tras persecución entre Barracas y Avellaneda. Nicolás Prividera y la memoria como un campo de batalla donde nos contamos la propia historia. El gobierno espera empezar con la vacunación en la primera quincena de enero. Acuña insistió en criticar a los docentes que ven las aulas como un espacio de militancia. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, consideró que la pandemia de coronavirus puso en evidencia profundas fallas en el sistema económico-social de algunos países y fortaleza en otros, y ponderó el rol del Estado y de la ciencia y de las inversiones en protección social para afrontar el impacto de emergencia sanitaria. So at the core, the pandemic entails an externality. When one person conveys the virus to another, it's an externality. And the actions that individuals take to circumscribe the probability that they convey that disease, that virus, represent attempts to limit the degree of externality. So economists have spent a lot of time talking about externalities and ways of dealing with it. We talk about pollution taxes, Pigouvian taxes, but this is a very difficult externality because the ways that would naturally occur to an economist to deal with an externality, which is a price intervention, are too complicated. And no country has really attempted a fully price-reliant intervention. We use very blunt instruments: lockdowns, partial lockdowns, mandates about certain kinds of behavior. And that's because we know how disastrous, how dangerous, how large the externalities are, but we don't have more subtle instruments for controlling them. Different countries have tried different strategies. The most successful countries, for instance, New Zealand, have been where they have a strong lockdown for a very short period of time, accompanied by enormous societal cooperation in implementation, because it's very hard to do it without a large degree of cooperation. So let me talk more broadly about what are the ingredients that have made for the success and the failures in different countries. Many of these are the kinds of attributes that I talked about in my book, People, Power, and Profits, A Progressive Capitalism for an Age of Discontent, the importance of science. The reason science has been the basis of the enormous increases in our standards of living over the last 200 and some years. But science also enables the response to the pandemic. Without advances in science, we would not be able to
understand what was causing the disease and develop vaccines and develop therapeutics. El presidente Alberto Fernández afirmó que esta vez los acreedores son los que están pagando el ajuste, no la gente. Y dijo que todos queremos crecer y cumplir, pero no queremos más que para cumplir el costo lo paguen los que menos tienen. Yo los invito a que la solidaridad sea una palabra permanente en nuestro discurso. Y les pido más, que graben en el alma de cada uno de ustedes la palabra solidaridad. Ocuparnos del otro, respetar al otro, tenderle la mano al que lo necesita. Y plantarnos firmemente ante los poderosos para que no nos lleven puesto y no nos lleven por delante. Que todos sepan que acá hay un pueblo con dignidad, de pie, convencidos de que tiene la posibilidad de construir otro futuro. Eso es lo que hacemos, eso es lo que me toca hacer como presidente cuando me tengo que enfrentar a los acreedores o cuando me tengo que enfrentar a los organismos internacionales de crédito. Todos queremos crecer y todos como argentinos queremos cumplir. Lo que no queremos más es que para cumplir, el costo de cumplir lo paguen los que menos tienen. Escucho decir por ahí, el gobierno está ajustando y está ajustando sobre salarios, se está ajustando sobre jubilaciones. Nosotros no estamos ajustando allí. Si quieren ver dónde está el ajuste, vayan y miren el presupuesto del año 2021 y fíjense dónde está el ajuste. Crece la inversión en obra pública, crece la inversión en salud, crece la inversión en educación, crece la inversión en ciencia y tecnología, crece la inversión en asistencia social. ¿Qué es lo que cae? Los intereses de la deuda. Esta vez los acreedores están pagando el ajuste, no la gente. Y lo hacemos por ese principio que les dije antes, solidaridad, no con los poderosos, sino con los que peor están. Hagámoslo todos y todas juntos. Podemos hacerlo. Es una decisión que tenemos que tomar como generación. Es nuestra generación la que ha sido llamada a gobernar en la pandemia y la que ha sido llamada a poner de pie a la Argentina. Hagámoslo, podemos hacerlo. Damos paso al informe sobre el COVID-19 en Argentina y en el mundo. Datos actualizados al día de hoy, viernes 27 de noviembre. En Argentina, total de casos confirmados, 1.399.431 personas. Fallecidos, 37.941. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 9.043. Recuperados, 1.266.662 pacientes. Pacientes activos, 143.828. Según informa el Ministerio de Salud de la Nación en su último informe oficial. En tanto, en el mundo, el total de casos confirmados asciende a 61.026.976 personas. Fallecidas, 1.432.817. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 581.197. Pacientes recuperados, 39.112.014. El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese, dijo que será necesario consensuar políticas globales para redistribuir el ingreso hacia sectores asalariados y así impulsar el crecimiento económico a nivel mundial, de modo de evitar una crisis por la revalorización acelerada de los activos financieros. Si no se diera este contexto, que indudablemente los países van a responder en situación de emergencia con los instrumentos que tienen y con los instrumentos que han mostrado bondad para poder contrarrestar la caída del ingreso, aún superando la situación de la pandemia, creo que todavía queda el interrogante de si la economía global va a poder contar con el motor de crecimiento de los países centrales
o el único motor del crecimiento van a ser los países asiáticos, especialmente China y la India. Me parece que necesitamos entender mejor qué es lo que está pasando en la economía global para poder dar respuestas al crecimiento. Creo que también los esquemas impositivos, especialmente de los países centrales, tienen que dar respuesta al problema de la regresión en la distribución del ingreso, y estos son aspectos que deben ser debatidos. Yo creo que en los foros internacionales, especialmente en el G20, coordinar desde el G20, como digo, creo que hay instituciones para poder debatir esto, creo que hay instrumentos para poderlo llevar adelante. Lo que necesitamos es alcanzar consenso para zafar de esta situación de estancamiento en el cual se encontraba la economía global en los últimos 10 años y especialmente a partir del año 2019. Las aplicaciones para pedir comida o un auto para trasladarse son parte de la vida cotidiana, pero aún están lejos de ser una realidad eficiente cuando se habla de un sistema de monitoreo de restricciones perimetrales ante situaciones de violencia de género, un área que investigó un equipo universitario para generar propuestas que sean más efectivas tecnológicamente y que quiten responsabilidades de cuidado a las víctimas. El proyecto se inicia porque nos preguntábamos cómo era posible que existiera Uber, que existiera Pedido Ya, que Google Maps supiera más de nosotros que nosotros mismos, y en la provincia de Buenos Aires no se monitorearan las restricciones perimetrales para casos de violencia doméstica contra las mujeres. Y así nos empezamos a preguntar qué podíamos hacer desde la Universidad Nacional de General Sarmiento para dar una mano, para acompañar, para contribuir en la disminución de la violencia. En el marco del Fondo Estímulo que tiene la universidad, que lanza todos los años convocatorias justamente a proyectos de vinculación, decidimos presentarnos en un equipo interdisciplinario. Nos juntamos informáticos, administradoras, sociólogas, ingenieros especialistas en procesos, ingenieros especialistas en diseño de producto, economistas como yo. Y a partir del proyecto y del financiamiento de este proyecto pudimos sumar además estudiantes de la universidad, en particular se sumó un estudiante de administración y un estudiante de informática. Y con esta cabeza multidisciplinaria y con la idea de pensar soluciones tecnológicas para casos de violencia doméstica contra las mujeres, nace Cuidartec. Un poco con la idea original de entender qué estaba pasando, cómo era posible que, existiendo toda la institucionalidad para acompañar el proceso, una crisis de violencia, para dar respuesta a una crisis de violencia, 1 de cada 5 mujeres asesinadas había transitado ese circuito en 2018 y en efecto había sido asesinada. Entonces, un poco con la idea de contribuir a la disminución de la violencia, empezamos a pensar con los anteojos de la tecnología este proyecto. Descubrimos en el campo que todos los circuitos están dados, pero son circuitos absolutamente complejos, son circuitos que implican que la mujer en medio de una crisis de violencia tiene que ir desde luego al hospital en los casos más graves, pero tiene que ir a la oficina de género de los municipios, la comisaría de la mujer, la fiscalía, el juzgado. Es un circuito bastante intenso que la mujer debe transitar prácticamente sola. Entonces se nos ocurrieron varias soluciones tecnológicas que podrían contribuir con esta cuestión. Una de ellas, que creemos es la más importante, es georreferenciar los casos de restricciones perimetrales. Entonces ahí se nos ocurrió una aplicación que permitiría georreferenciar justamente al violento y a la víctima, que podría activarse por cercanía, que no implica un monitoreo permanente, pero que generaría primero una alerta temprana, lo más importante de todo, una alerta temprana a la víctima, y además permitiría el monitoreo desde el sistema judicial, desde la policía, desde las instancias de monitoreo municipal, que son las que hoy controlan los botones antipánico. Permitiría además el envío de alertas, permitiría además el seguimiento de los casos.
Otra de las situaciones que encontramos es que las mujeres difícilmente saben cuál es el circuito o se pierden en el circuito. Las crisis de violencia o superar una situación de violencia implica un proceso muy largo de desnaturalización de la violencia. Entonces, las mujeres que son víctimas de esta situación muchas veces transitan varias veces el circuito que implica una crisis de violencia. El seguimiento de los casos, el seguimiento automático de los casos, simplificaría también la tarea de las oficinas de género municipales, que hoy tienen la responsabilidad de seguir ese caso, aun cuando la mujer quiere desistir, ¿no? Entonces, creo que con estas herramientas tecnológicas de generar información, de generar datos en tiempo real, podría ayudarse las mujeres, desde luego, podrían salvarse vidas, y podría también ayudar al sistema. Para avanzar, el desafío ahora para Cuidar Tech es un poco volver al origen del proyecto, que era tratar de articular, acompañar un proceso de articulación entre las diferentes instituciones involucradas. Un hombre fue detenido con más de 2 kilos de cocaína en su poder tras una persecución que se inició en Barracas y terminó en el partido bonaerense de Avellaneda, informaron fuentes de la policía de la ciudad, a cargo del operativo. Nicolás Prividera adoptó desde su primer film el formato ensayo para profundizar en sus películas, y en Adiós a la memoria, cinta documental que se presentó en la competencia internacional de la 35 edición de cine de Mar del Plata, recorre este tópico a través de imágenes y recuerdos de su padre, con Alzheimer, en donde, entrevistado por Telam, el realizador dice que su objetivo es poder reflexionar sobre la memoria personal, la memoria histórica y sobre el cine mismo. Adiós a la memoria trabaja, digamos, sobre la mirada de un hijo en relación a las películas que filmó su padre a lo largo de 20 años. Ese hijo retoma en el momento en que el padre se enferma, justamente de una de estas enfermedades asociadas a la pérdida de la memoria, y a la vez, a través de ellas, hacer un recorrido por distintas problemáticas y cuestiones relacionadas a ese gran tópico contemporáneo que llamamos memoria. A través de él, y sobre todo a través de las películas caseras que él filmó a lo largo de los años, poder reflexionar un poco sobre todos estos temas, digamos, ¿no? Sobre esa relación entre la memoria personal, la memoria histórica, la memoria del cine mismo. Toda memoria es fragmentaria, de todos modos, ¿no? Aún una memoria no atravesada por la enfermedad o por los problemas, sino que su propia naturaleza es la de estar construida por fragmentos y por cierta fragilidad que necesita ser todo el tiempo puesta en narración. Todo el tiempo necesitamos contar no solo nuestra vida personal y aquello que nos pasó, sino por supuesto la historia en general. Se trata de eso, se trata de contar una y otra vez desde la perspectiva del presente los hechos del pasado que han sido significativos o que se vuelven significativos a la luz de ese presente, ¿no? Hurgando de algún modo en estos cuadernos, lo que hice fue como tirar del hilo que estaba ahí y tratar de restablecer algún tipo de sentido, ¿no? Es decir, encontrando algunos nombres o referencias que por algún motivo me fueran significativos, en los que yo pudiera establecer un diálogo fantasmal con mi padre a través de justamente de esos nombres o de esas situaciones o de esa mediación, como las de las películas mismas, ¿no? Que podía haber sido, y yo elegí no hacerlo, una película más convencional, en el sentido de trabajar sobre esos materiales como habitualmente lo hace no solo el documental, incluso la ficción cuando trabaja las películas familiares, que es construir a través de ellas una mirada nostálgica del pasado, digamos, ¿no? O construir el pasado como nostalgia. El Gobierno Nacional prevé iniciar la vacunación para la prevención del coronavirus en la primera quincena de enero próximo.
según anunció el ministro de Salud Ginés González García, quien también informó que se firmaron contratos para asegurar la provisión del medicamento. El comité lo preside el presidente, estuvimos los ministros que estamos acá, más la ministra de Seguridad. Claramente es todo el gobierno quien interviene en esto. Los esfuerzos son con todas las provincias, como se ha hecho del primer día, trabajando juntos bien federalmente. Estamos programando la campaña de vacunación. Esa campaña tiene una magnitud, como dije, única. Si a todo esto le unimos que también estamos y compramos y estamos distribuyendo millones de jeringas, de elementos para conservar lo descartable o para descartar lo descartable, evidentemente es un esfuerzo de una magnitud que estuvimos mirando ítem por ítem en cada uno de los ítems y colaborando y complementando. La idea es que esto no solo sea un esfuerzo del gobierno nacional, junto con los gobiernos provinciales y municipales, sino que sea un esfuerzo de la nación argentina. Tenemos contratos firmados. Tenemos firmado el contrato con Oxford AstraZeneca, es un contrato de mucha magnitud, son 22.400.000 dosis, el de COVAX son 9 millones. Tenemos a firmar el de Pfizer, que es un contrato más pequeño, pero que Pfizer tiene mucho inconveniente por la temperatura que hay que conservar, o sea, es difícil su logística, pero tenía la ventaja de que nos entregaba de los primeros. En esto la oportunidad no es poca, ¿no es cierto?, porque queremos vacunar cuanto antes a la mayor cantidad de gente. Ese nos falta, y nos falta el contrato todavía con el proveedor ruso. Con el proveedor chino todavía no hemos logrado concretar, pero estamos también conversando desde hace tiempo, pero en realidad tenemos hoy la cobertura muy importante de vacunaciones para gran parte de la población argentina, ya con los contratos que estoy mencionando. Estamos trabajando en lo que más podemos aportar nosotros, que es fundamentalmente toda la logística de lo que significa el traslado de la vacuna. Para eso hemos puesto a disposición todo lo que son los medios aéreos y los medios terrestres que tienen las fuerzas armadas. No solamente estamos pensando también en el traslado de la vacuna, sino también en el traslado de todos los insumos médicos necesarios para la vacunación. Y obviamente en aquellas provincias en donde tenemos unidades militares, regimientos, poder utilizar, en el caso de que sea necesario, esas unidades para almacenamiento y para su posterior y mejor distribución. Estamos poniendo a disposición del Ministerio de Salud el sistema de logística que se usa para una elección nacional. Estamos poniendo, que terminamos de resolverlo hoy, el padrón que lo da la justicia electoral. Tenemos el padrón con los domicilios de los mayores de 60 años. También tenemos a disposición del Ministerio de Salud el sistema logístico que hace el correo argentino en una elección. Los trabajadores de salud en todo el mundo son un grupo necesario porque primero tiene una exposición al riesgo vinculada con las necesidades de toda la sociedad, mayor que el resto, y segundo porque son necesarios que estén absolutamente en condiciones de atender. Así que ese siempre es uno de los grupos iniciales. Después tenemos, como bien dijimos, los mayores de 60 años, que son varios millones, son casi 8 millones de personas en la Argentina, muchos de los cuales además tienen copatología, ¿verdad? Entonces ahí también tomamos no solo edad, sino copatología. Y en el caso de los que tengan una morbilidad previa a esa edad, se llame diabetes, una hipertensión severa, alguna enfermedad con trastornos inmunológicos, todos esos van a ser protegidos. Son los más vulnerables. Y después vamos también la Fuerza Armada, los docentes, y queremos hacer una cosa bien amplia, que realmente por esenciales o por vulnerables tengamos gran parte de la población protegida y el resto inclusive es posible que lo ampliemos. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, reiteró durante una conferencia de prensa que hay un grupo no mayoritario de docentes que entiende a las aulas como un espacio de militancia y sostuvo que sus polémicos dichos
en los que caracterizó a los maestros como los de sectores cada vez más bajos y más grandes de edad, fueron explicados en una carta que envió el viernes último. Respecto a las declaraciones y el malestar que se generó estos últimos días, ya se lo dije a todos los docentes en una carta que le envié a cada uno de ellos. Estoy convencida que la enorme mayoría de los docentes entendemos la escuela como un lugar donde tenemos que enseñar a pensar y no decirles a los chicos y chicas qué tienen que pensar, pero también sabemos que hay un grupo, que no es mayoritario, pero hay un grupo de docentes que entiende el lugar como un espacio de militancia y vamos a trabajar para que esto no sea así, para que el aula sea un lugar diverso y de pluralidad. Y con respecto a la publicación que hubo durante el fin de semana, lo único que voy a decir es que nada ni nadie me va a sacar el foco. Hace 4 meses que con mi equipo trabajamos 12 horas por día o más para que los chicos vuelvan a la escuela. Esa es nuestra prioridad. Y de ese foco, de esa prioridad, nadie nos va a sacar. Vamos a seguir trabajando con el mismo empeño, con la misma vocación, porque entendemos que la escuela es lo más importante para construir futuro. Yo hablo con mis acciones, no tengo que explicar quién soy, no tengo que explicar qué valores tengo. Hablo con mis acciones y con mi trabajo de todos los días, que es mucho y es con un compromiso fuerte por la educación. Haciendo propio lo dicho por Daniel Feinstein, a nuestra audiencia le decimos: la sensación, el coronavirus ya fue, y la relajación que se sigue de ello es lo único que nos falta para seguir acumulando muertes y escalando lugares a nivel internacional. El mundo ya registra casi 60 millones de infectados por el coronavirus. Los que decidieron ignorar esta pandemia son los responsables del nivel de muerte que tenemos, y los que nos hemos cuidado logramos que el número fuera menor al que podría haber sido. El responsable cuida al irresponsable y el irresponsable nos perjudica a todos. Si llegamos a marzo con un número de casos activos alto, se sumarían a ellos todos los que ya se contagiaron al principio de la pandemia, cuya inmunidad estaría decayendo. Así, la segunda ola dejaría un saldo similar o superior de contagios y muertes, tal como vemos en Europa. Ello requiere entender que la vacuna no resuelve todo. No sabemos cuándo estará disponible, ni su efectividad, ni cuánta gente aceptará vacunarse. Y en lugar de eso, hacer lo que no estamos haciendo. Si triunfa la percepción, el coronavirus ya fue, nuestros comportamientos no harán más que acelerar y agravar la segunda ola, y no permitirnos siquiera el respiro del verano. Necesitamos dar la disputa por las representaciones, enfrentando tanto las formas de negación, las teorías conspirativas o la errónea tranquilidad que desarman las políticas de cuidados. El coronavirus, digámoslo con toda claridad, no fue. Seguí cuidándote. Seguinos cuidando. Tomá las medidas de cuidado que se recomiendan. No es tan difícil y lo que cada uno hace suma para bien o para mal.